Y ahora en Capital Radio con Juan Esteve, consultorio de bolsa. Juan es director de inversiones en Cow Markets. ¿Cómo estás, querido Juan? Muy buenos días, me alegra verte. Muy buenos días, Luis Vicente. Yo también encantado. Y empezar con esta marcha, con esta música, la verdad que te da así un subidón. Y si no tienes suficiente, mira las pantallas, que a mí me cuesta Eso quitarle el también. ojo, ¿eh? Hasta Sí. cuando dejan de parpadear, como le ha ocurrido a Naturgy esta Exacto. mañana, que le han suspendido de cotización. Te da un Vaya, susto. vaya chau chau que hay por debajo de Naturgy, ¿eh? A ver qué tenemos ahí. Sí. Bueno, a veremos qué nos replantea el futuro. Primero contexto, ¿qué estás viendo en los mercados? Porque la semana empezó extrañamente dulce después de un fin de semana de ataques, recordamos, de Irán a Israel, extrañamente Mm, tranquila. El martes mm. agitación, hoy estamos en el miércoles, en un intento parece que de nuevo de volver las aguas a su cauce, pero Mm. ¿cuál es el cauce? ¿Cómo están las El aguas? cauce es la incertidumbre. Yo creo que al final lo que está primando en el mercado, tuvimos un principio de año bastante alterado, luego parecía que las cosas iban poniéndose otra vez en el ritmo adecuado, pero volvemos a tener una situación bastante complicada. Y tenemos una situación bastante complicada no solamente en el tema geopolítico, en el que ya tenemos a Ucrania, tenemos a Israel, tenemos a Irán, y todo eso está contribuyendo a una indecisión en los mercados y a un temor que está aumentando poco a poco. Pero es que además, ayer, como ya has comentado tú anteriormente, esta mañana surgió Powell diciendo que los tipos de interés van a mantenerse todavía porque la inflación no consiguen llegar al 2% del objetivo que está. Claro, esto es algo que ya comentamos, hemos comentado tú y yo en alguna ocasión, en el que es factible pensar que llegar a ese objetivo de inflación del 2,5% es bastante complicado. Y aquí estamos viendo cómo diferentes escenarios, como por ejemplo ahora esas tensiones geopolíticas que se están acrecentando, están llevando a pensar que efectivamente es así. O sea, esa teoría que teníamos el año pasado, en la que pensábamos que se iba a prolongar muchísimo más al alcanzar ese objetivo, poco a poco están cumpliéndose esas predicciones. Entonces, al final, estamos en una situación en la que los inversores generan una intranquilidad bastante más importante de la que podían tener quizá a principios de ese año. Y todo ese conjunto está llevando a que, como muy bien has comentado, como muy bien has dicho, empezásemos la semana de una manera sorpresivamente tranquila. Ayer tuvimos una situación lo contrario y hoy el mercado está a la espera a ver qué puede ocurrir, porque ese jarro de agua fría que nos echó ayer Powell, pues lógicamente va a afectar también mucho a las previsiones de los inversores y las previsiones de los analistas. Pues Juan Esteve amablemente va a atender las consultas de nuestros oyentes. Recuerdo que para preguntar es tan fácil como escribir un correo electrónico a oyentes@capitalradio.es. Mientras estamos en directo en la radio, podéis llamar a la radio también. El teléfono directo del estudio de Capital Radio es 91-283-3333. La vía favorita para preguntar, la que nos guste, así os escuchamos, es el WhatsApp de Capital Radio, pero ahí no escribáis, por favor, ahí dejáis la pregunta grabada con vuestra voz en el 687-050-600. Y para quienes nos siguen en nuestro streaming, en nuestra retransmisión de televisión por YouTube, pues también iremos colocando algunas de las preguntas que nos vais dejando en el chat. Todos estos canales pues los vamos salteando y vamos recibiendo preguntas. Fíjate, ahí en el chat, por cierto, Santiago ya madrugó para preguntarte por BASF. ¿Qué te parece la compañía química alemana? Dice que compró a 54 euros y que si vende. A ver, a mí es una compañía que tradicionalmente me ha gustado bastante. O sea, es una compañía a la que le tengo bastante cariño desde... Un momentito que estoy abriendo el gráfico Sí. y así lo vamos viendo. Vas a Alemania. A Aquí Alemania, estás. ahí cotiza. A 54, están 50. Claro, aquí ha tenido un descenso bastante importante desde los máximos que tocó alrededor de 54,93, unos máximos que llegó a ellos a principios del mes de abril, o sea, hace prácticamente unos días. Yo, como digo, es una compañía que le tengo bastante aprecio porque es una compañía que ha sabido muy bien adaptarse a diferentes situaciones. Yo es una compañía personalmente que llevo siguiendo desde el año 2009, 2010, en la que ya empezó a estar en mi radar
Y precisamente lo que me ha gustado mucho de esa compañía es lo que acabo de comentar, que es una compañía que es capaz de adaptarse muy bien a los cambios que pueden haber en el mercado. Yo creo que ahora mismo puede llegar, incluso tenemos aquí un soporte en el que podríamos estar cerca de los 49,71. Recordemos, ahora mismo está cotizado 50,90. Podría estar muy cerca de ese soporte. Lo que pasa es que tradicionalmente, si vemos las cotizaciones, ese soporte es un soporte muy importante en el cual ya tocamos en julio del año pasado, lo tocamos también en diciembre del año 2023, lo volvimos a tocar en marzo del 2024, pero en estas ocasiones actuó como resistencia. Sería previsible o sería quizás lógico pensar que podría tener aquí un parón bastante, o sea, durante un mediano tiempo hasta que se vuelva a continuar la cotización de la acción y puedan volver a tener una atracción importante. Claro, aquí tenemos que volver a juntar lo que hemos comentado anteriormente con lo que está ocurriendo ahora con la cotización de Avax, que es algo que podríamos juntar o es algo que podríamos aplicar prácticamente a todas las cotizadas. Estamos en una situación de bastante indeterminación. Estamos en una situación en la que el conjunto de los inversores, los fondos de inversión, prácticamente todos los actores del mercado están en una situación de expectativa, de ver qué puede ocurrir. Por lo tanto, ese soporte para mí es bastante importante, como digo, estaría en torno de los 47, 49, 71. Yo quizá me decantaría más por los 50, porque 50 redondos, porque suele ser un número psicológico bastante importante. Y a partir de ahí empezaría a tomar decisiones. Yo creo que viendo cómo se comporta la acción, a partir de ese momento, mirando la parte técnica, yo creo que sería el punto de referencia para, a partir de ese punto, tomar decisiones en el caso del oyente del oyente que ha comprado a 54, esperar a ver si puede tener un rebote o esperar a ver de qué manera puede evolucionar la cotización de la compañía. Sí, porque es que ha comprado prácticamente en el pico, la verdad. Sí, ha comprado en el máximo. Sí, sí. De esta compañía. A ver, otra pregunta del chat. Escribe Sinforiano Querol. Buenos días. ¿Abrirías cortos en Nvidia? Vaya, o sea que Sinforiano ve como si hubiese agotado ya la subida Nvidia. Yo creo que no. Yo personalmente, esto es una opinión personal, no tiene que ir mucho más allá, pero yo personalmente creo que Nvidia es una compañía que, como ya hemos visto, un momentito que estoy buscándola también, ya así la puedo ver en el gráfico, es una compañía que hemos visto que ha tenido situaciones bastante complejas. Lo podemos ver en el gráfico en marzo del año 2000, en este marzo, pero también es una compañía que va muy ligada a la inteligencia artificial y va muy ligada a las nuevas tecnologías. Yo personalmente, como ya sabéis, que he comentado más de una vez, soy un fan aférrimo de la tecnología y pienso que Nvidia es uno de los actores más importantes que tiene el mercado actualmente. Yo abrir cortos, como digo, personalmente no considero que para mí sea una buena opción, pero sobre todo hay que ver cada uno, o sea, cada inversor, cada inversora, cuál es el planteamiento de su cartera, cuál es su aversión al riesgo y cuáles son los riesgos que está dispuesto a asumir. Pero ya digo, yo personalmente creo que Nvidia, aunque está en una situación lateral también, cierta lateralidad que podríamos contemplar desde el 11 de marzo hasta la actualidad, yo creo que es una compañía que tiene mucho todavía que decir. Pues seguramente es una gran protagonista de la actualidad. Y para quienes quieran conocer más sobre Nvidia, hace apenas unos días estuvo aquí en Capital Radio el responsable corporativo de Nvidia, bueno, para el sur de Europa, España, Portugal, y cuenta cosas muy interesantes de esa compañía. Entre otras, que es gestionada como una pyme, curiosamente, una compañía que vale más que el PIB de España. Ya, exacto. Sí, es que al final yo creo que la gestión de las compañías es muy importante y hay una escuela de inversión, una teoría de inversión en la que decía, esto no recuerdo exactamente cuál es, que invitaba a invertir en aquellas empresas que se gestionaban precisamente como una pyme, e incluso aquellas empresas que eran tirando más hacia una gestión familiar, porque al final tienes como un control mucho más cercano de cuáles son los movimientos que puede tener la empresa, estás mucho más cerca de lo que puede ser la compañía. Lógicamente, pues yo, por ejemplo, en mi pyme, pues estás encima de prácticamente todo. Y entonces eso es, para mí, en una compañía de gran capitalización es muy complicado, pero es muy importante. Sí, bueno, vamos a continuar con los oyentes que están dejando preguntas grabadas en el WhatsApp de Capital Radio, en el 687-050-600. Buenos días, adelante. Buenos días, soy Pedro de Madrid. Hola. Me gustaría preguntar al analista por las acciones de ASML Holding.
precisamente. Muchas gracias. Precisamente ha publicado hoy resultados y lo tenemos cotizando en el mercado. Empezó con caídas. Ahora hace mucho que no le veo, pero... Ha empezado con un 6% de caídas y creo que un momentito que lo busque. Estamos en tiempo real actualizando. Vamos a ver. ASML Holding. Ahí lo tenemos. ¿Tú puedes compartir tu pantalla, Juan? Y así quizás... No es puedes. Que entonces compartimos la siento. nuestra, no problema. Exacto. Vamos a verlo. Es que si lo vemos mejor. Es que, desgraciadamente, en el Mac, a ti te pasa lo mismo que tienes Mac igual que yo, StreamYard no me funciona y lo tengo que hacer a través del iPhone. Vale, entonces podemos verlo nosotros a través de nuestros gráficos. Vale. A ver, ASML Holding es una compañía que tiene una trayectoria... O sea, a largo plazo, yo es una compañía que la veo... bastante potente. Sí que es cierto que ha publicado un 37% menos de beneficios respecto al mismo periodo del año pasado y hoy, como decía, en la preapertura estaba teniendo una caída de más de un 6%, se ha moderado bastante, pero personalmente creo que es una compañía que, exactamente igual que he comentado con Nvidia, aunque tenga momentos en los que podamos ver un recorte importante, yo creo que a futuro es una compañía que hay que tener bastante en cuenta. Es una compañía que ha tenido una evolución histórica muy, muy importante. Es un actor del mercado también bastante relevante y aunque ahora mismo tenga esa situación, también tendría en cuenta una cuestión. O sea, también depende de si el inversor está dentro del mercado, está fuera del mercado, cuál es la situación. Si estuviera fuera del mercado, yo sí que sería partidario de esperar a ver conforme se va desarrollando. Yo no tomaría una decisión de inversión respecto a una presentación de resultados siempre y cuando sea positiva o sea negativa. En cualquiera de los dos escenarios, yo creo que es una situación en la que un momento en el que sí que hay que prestar atención a la compañía, pero no soy partidario personalmente de tomar una decisión respecto única y exclusivamente a una presentación de resultados. Recordemos que las compañías presentan resultados y esos resultados pueden venir suscritos por muchas competencias, porque hayan hecho una ampliación en sus inversiones, porque estén invirtiendo más en I+D, porque hayan caído sus ventas, porque algún mercado en concreto no esté evolucionando lo que tenía que evolucionar. Aquí, por ejemplo, podríamos poner el ejemplo de Louis Vuitton. Louis Vuitton el año pasado tuvo un crecimiento increíblemente grande por una cuestión concreta, y es la apertura del mercado chino, la que quitaron las restricciones del COVID y empezaron a tener unas ventas que incrementaron notablemente. Pero no por eso deja de ser una buena empresa. O sea, no porque, o una mala empresa, porque tenga un momento puntual en el que pueda generar unos beneficios mucho más grandes. Por lo tanto, como digo, para mí ASML continúa siendo una buena opción de inversión, pero sí que es cierto que ahora mismo estaría un poco expectante a ver cuáles son las evoluciones que va a tener la cotización en los próximos días. Muy interesante esta reflexión. Estaba pensando, Juan, que al hilo de lo que preguntan nuestros oyentes, ya casi es un sesgo, ¿no? Es de formación profesional. Casi adivino qué tipo de inversores son, ¿no? Sí, Hay los partidarios de la caza mayor, que van siempre buscando los gigantes. Están los clásicos cazadividendos. Luego están los cazagangas, que ven cuando un valor se ha desplomado y está tan barato que dicen, bueno, aquí solo puede haber ganancia, ¿no? Porque no puede caer más bajo este valor. Y luego están, me doy cuenta también, los cazaopas. Y puede ser el caso de Juan Manuel de Madrid, que pregunta por Talgo, precisamente, otra compañía que ahora mismo está a tiro de potencial OPA, efectivamente. Compradas, dice, a 4,25. ¿Qué opinión tienes? Pregunta Juan Manuel de Talgo. Pues mira, yo la opinión que tengo sobre Talgo, quitando, ahora miraremos los gráficos, pero yo creo que en este caso los gráficos no son relevantes, no son interesantes. Para ver la cotización de la acción está bien, pero yo aquí me centraría precisamente en lo que has comentado. Ahora mismo tenemos por encima, sobrevolando esa OPA a Talgo. Yo creo que Talgo ha sido una compañía que ha tenido una relevancia muy importante en la economía española, en la evolución de las bolsas. Sí que es cierto que no ha sido una gran... O sea, no es un Santander, no es un Telefónica en el que tenga una atracción muy importante de cara a los inversores, pero es una compañía que podríamos llamar o describirla quizá como una hormiguita. Poco a poco va haciendo, poco a poco va haciendo, poco a poco va haciendo. Y es una compañía que a lo largo del tiempo y durante mucho tiempo es una compañía que ha tenido unos desempeños bastante interesantes. Yo creo que ahora mismo, ante una nueva entrada de capital, ante una OPA
yo creo que puede ser una buena situación para la empresa, porque al final cuando en una empresa, llámese Talgo, llámese cualquier compañía, hay una entrada de capital y hay una nueva entrada de accionistas y hay una nueva entrada de sangre fresca, por decirlo de una manera, la compañía siempre adquiere nuevas ideas. Adquiere nuevas ideas, se abre a nuevos negocios, se abre a nuevas perspectivas. Y esto quiero decirlo porque Talgo ha sido una compañía que tradicionalmente ha sabido adaptarse muy bien también a las situaciones, como comentábamos anteriormente con Bash. Entonces, esa entrada de sangre nueva o de savia nueva le puede ayudar a tener un crecimiento que hasta ahora siempre habíamos esperado, o sea, subir un par de escalones, algo que habíamos esperado y que nunca ha podido ocurrir. Por lo tanto, yo soy una compañía que me parece una muy buena opción, quitando la situación de que pueda haber o no pueda haber una OPA. Lo que pasa es que aquí tenemos que tener en cuenta una cosa. Si finalmente se lleva a cabo esa OPA, ocurrirá el escenario que he estado comentando, pero en el caso contrario podríamos tener una disminución de la cotización de las acciones y por lo tanto podríamos tener un decrecimiento del precio de la cotización. Pero quitando de esos dos valores, y vuelvo a lanzar lo que tú bien decías, cazar OPAs o no cazar OPAs tiene un peligro intrínseco en esa misma operación. O sea, solo invertir en una compañía por una cuestión concreta nos puede llevar a que esa situación pues no acabe de materializarse y por lo tanto tengamos una situación bastante complicada. Creo que he detectado otro tipo de inversor. Estaba pensando en ello cuando leía el comentario de Adrián Tinarelli, que es el cazatendencias, ¿no? También se puede aplicar gente atraída por la moda, porque está preguntando por Lockheed Martin y ahora mismo efectivamente en empresas de defensa estamos viviendo un auténtico boom por la tensión geoestratégica. Lockheed Martin, para entrar, entrar en los $459, parece que escribe Adrián. Eso, recuerdo que hace un par de semanas en el mismo consultorio estuvimos hablando tú y yo, Luis Vicente, de la situación prebélica y la situación bélica. Sí. La situación prebélica es aquella en la que las compañías, o sea, es la situación en la que estaríamos ahora mismo. Aquella en que las compañías armamentísticas tienen una atracción importante y aquellas en las que las cotizaciones empiezan a tener también una relevancia. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo estamos en una situación indecisa. O sea, no sabemos muy bien en qué situación estamos. Para mí, personalmente, estamos en una situación prebélica porque ya hemos escuchado pues, aquí en Europa cómo llaman al abastecimiento de armamento por si puede ocurrir alguna situación complicada dentro del suelo europeo. Tenemos la situación, como decíamos, en Israel y en Ucrania. Y por lo tanto, las empresas armamentísticas ahora están teniendo una atracción bastante importante. Pero también hay que tener cuidado en estas situaciones, porque dependiendo de la compañía, dependiendo de la situación y dependiendo de conforme se vaya resolviendo el asunto, esas compañías que pueden tener ahora una atracción pueden tener unas caídas también muy importantes. Por lo tanto, yo plantearía una inversión en empresas armamentísticas como un porcentaje pequeño de una cartera. Yo no soy partidario, pero esto, repito, ya es cuestión mía y como tú también has dicho, hay inversores e inversoras que tienen un estilo de inversión más tendencial. Entonces, dependiendo de cuál sea el perfil, yo, por ejemplo, en mi caso, sería partidario de tener un porcentaje pequeño en empresas armamentísticas porque sí que nos pueden dar una rentabilidad o suplir una rentabilidad que en algunos casos puede decaer debido a otras incertidumbres al mercado. Sí. Ahora están claro quienes persigan, sean inversores éticos, digan, nunca en mi cartera, aunque luego también, pues como ocurre con las energías verdes. Lo nuclear es verde, las inversiones en defensa no son éticas si pensamos en que la defensa se inventó para evitar las guerras, como medida disuasoria, pues estaríamos hablando de una inversión en la paz, ¿no? Si tú estás armado hasta los dientes, no va a haber ataques ahí. Así que según cómo veas el mundo, ¿no? Lo malo es que luego lo utilicen para la otra parte. Claro. Esa es las dos caras de la misma moneda. Pero sí, tienes razón. O sea, se puede ver como una inversión en destrucción o en paz. Sí, cierto es. Santiago te pregunta por ELF Beauty. ELF Beauty. Creo que esta empresa ha aparecido ya en alguno de nuestros consultorios. Está siendo atractiva para algunos de los oyentes que nos preguntan. Un momentino. ELF Beauty, que es... vamos a ver. Uy, espera. Que la estamos localizando. Es una empresa que cotiza en el NYSE, una empresa de cosméticos, una marca de cosméticos estadounidense, que es bastante famosa. Mira, ahora mismo... Sí. Es,
Es que me ha salido, aquí lo tengo, es que me ha salido del mercado alemán, pero bueno, al final la cotización es la misma. ¿Dice por casualidad a qué precio la tiene comprada o algo? No ha No dicho, dice no dice nada nada. en la pregunta siguiente. Mira, sí que es cierto que esta compañía ahora está cotizando en 160, bueno, ayer cerró en 165,68 y aquí podemos ver en el gráfico que está en una zona de soporte también bastante relevante, una zona de soporte que tocó en enero del 2024, tocó en febrero del 2024, volvió a tocar a principios de abril y ahora mismo está metido en quizá una pequeña lateralidad entre esos 161, 170, más o menos. Claro, aquí pueden ocurrir diferentes cuestiones. Que haya una noticia que nos pueda más o menos adelantar un poco el camino o explicarnos cuál es el camino que puede tener la cotización, porque también tengamos en cuenta que vienen unos máximos de 220 en marzo de este mismo año, unos máximos históricos. Y es una compañía que ha tenido una evolución realmente sorprendente desde junio del año 2022, que cotizaba en 21, a estos máximos históricos de 221. O sea, estamos hablando de $200 de movimiento en prácticamente menos de 2 años. Claro, aquí ha tenido una recogida de beneficios desde este febrero o finales de febrero, marzo de este mismo año hasta principios de abril bastante relevante. Por lo tanto, yo creo que es una compañía que ahora mismo puede estar metida en esa lateralidad, viendo si intenta cruzar o intenta aguantar este soporte que comentamos de 163 o intenta rebasar la resistencia de los 175, y yo creo que quizá el punto de entrada en el que yo me plantearía entrar sería si sobrepasara esos 175, que sería la resistencia que ahora mismo tiene el valor. Notamos inquietud entre nuestros oyentes sobre Naturgy. Hay preguntas, comentarios, ¿qué pasará? ¿Por qué está suspendida? Recordamos, a modo de resumen, que CNMV suspendió esta mañana la cotización de Naturgy a la espera de información relevante sobre la compañía. ¿Y cuál puede ser esa información relevante? Y aquí hablamos de lo que sí sabemos, y es que Criteria, que es el mayor accionista de Naturgy, confirmó ayer que está negociando con un potencial inversor que podría entrar en la compañía. El potencial inversor, bueno, pues aquí ya saben que hay rumores que apuntan sobre todo a dinero de Oriente Próximo, y es lo que sabemos. O sea, confirmado no hay más que esto. No, cierto. Yo, y quizá podemos hacer referencia a lo que comentábamos anteriormente. Claro, esto es o quizás lo de Talgo, ¿no? Siguiendo un poquito la línea de Talgo, de intentar cazar gangas o intentar cazar aquellas compañías que tengan un movimiento concreto. Pero centrémonos en 2 puntos. Naturgy es una compañía que ya hemos visto que ha tenido algún que otro problemita en el pasado, pero es una compañía que también tiene una previsión de futuro bastante interesante por mi parte. Claro, aquí si entrara este inversor en el cual va a poner, es el mismo concepto que he comentado anteriormente con Talgo, en el que pone una cantidad de dinero, en la que aumenta la capitalización de la compañía, en el que aporta nuevas ideas, pero en este caso las nuevas ideas no sé yo si serían muy válidas para este modelo de negocio. Pero una nueva entrada de capital siempre es atractiva de cara a los inversores, y ese atractivo lo que hace es precisamente poder llevar la cotización de la compañía a unos niveles mucho más elevados. Pero tiene nuevamente el peligro de intentar entrar antes que la noticia, porque muchas veces hay rumores, muchas veces hay expectativas. Hemos visto también en alguna ocasión cómo la CNMV paralizaba la cotización de una acción y al final no se llegaba a nada. Sí. Por lo tanto, si buscamos cazar una ganga, tenemos que tener en cuenta que es tirar una moneda al aire y nos puede salir bien, nos puede salir mal. Pero a la larga yo creo que Naturgy puede ser una compañía que en un futuro puede tener una buena relevancia. Sobre todo, no perdéis de vista que ayer los especuladores ahí sí que cazaron, ¿eh? Un 10% subió Naturgy en medio de un mercado que estaba bajando. Es decir, alguien sabía algo. Alguien sabe algo, alguien sabe algo. Como siempre. Bueno, pues, queridas amigos y amigos, mucha atención porque llegamos al minuto de oro. Aquí, querido Juan, te preguntamos, ¿qué idea de inversión te parece interesante? ¿Qué plantearías estudiar a nuestros oyentes en este momento y en este día de mercado? Yo plantearía una estrategia de inversión bastante sencilla. Por una parte, mi cartera se dividiría en empresas tecnológicas en Estados Unidos
y un porcentaje mucho menor en empresas del IBEX 35, en empresas que dividirían entre el sector financiero, entre el sector bancario y el sector turístico. Yo creo que esa estrategia, con el camino que lleva las bolsas y con las perspectivas que tenemos, puede ser una estrategia que, aunque no nos dé unos resultados maravillosos, podamos tener una buena compensación de cartera. Esto si no pasa nada por el medio, ¿no? Como dice Christine Lagarde o Jerome Powell, tú también lo dices. Efectivamente, cruzando los dedos. Sí, porque el mundo está delicadito, aunque es está verdad complicado. Que los mercados no parecen tener miedo, o si tienen algún miedo es el famoso FOMO, miedo a perderse algo. Exacto. Un gran placer y un gran agradecimiento a Juan Esteve, director de inversiones de Cow Markets, por ayudar a nuestros oyentes con sus dudas esta mañana. Gracias, Juan, que tengas un gran día. Un placer, como siempre. Un abrazo. Buenos días.